Iniciamos y bienvenidos a la Red Social TV. Hoy hablaremos de emprendimiento, pero hablaremos de emprendimiento político y con nosotros está hoy como invitado Juan Ariel Jiménez, que es economista, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también es ministro de Economía de la República Dominicana. Juan Ariel, bienvenido. Gracias, Amil. Qué contento de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen a través de los medios digitales. Muy bien. Juan Ariel, empecemos. Cuéntanos, ¿cómo tú incursionaste en la política? Te cuento, Ujú. año 2007, Sí, ingresé a través de un comité intermedio y la verdad te mentiría si te digo que fue con un sueño de país, no, fue más que nada con curiosidad. Déjame ver qué hace este partido político. muy bien. Déjame ver qué se siente ser miembro de un partido político. Entonces me inscribí. Mi padre es miembro fundador del partido. No supo que me estaba inscribiendo. Creo que todavía no sabe a qué comité intermedio pertenezco. Eso fue una decisión muy personal que ni Muy se la bien. comenté. Y pues desde entonces soy parte del PLD. Muy bien. Juan Ariel, ¿qué tú crees? ¿Cuál es el papel de la juventud en los procesos de transformación política en los partidos políticos y aquí en República Dominicana? Mira, yo creo que la juventud en todo espacio que se maneje tiene un rol importante de producir los cambios que traen las mejoras, que traen las innovaciones. Nosotros los jóvenes por naturaleza, bueno, ya yo no soy tan joven, al menos no según la ley, pero el joven por naturaleza está menos apegado al status quo, está dispuesto a cambiar las cosas, a innovar, a hacer las cosas distintas. Entonces, yo creo que ese es el papel de la juventud en la política, en las empresas, en las organizaciones. Soñar en grande, Sí, arriesgarse, atreverse y hacer las cosas distintas. Mira, gracias a que Juan Pablo Duarte, creo que con 26 años se atrevió a soñar en grande, así con es. una República Dominicana libre, soberana, independiente, nosotros somos un país libre, soberano, independiente. Entonces es el papel de la juventud. Sí. Hablando de juventud, Juan Ariel, ¿tú crees que a los jóvenes debe otorgársele un espacio político por tan solo ser jóvenes o deben ganárselo? No, no, yo creo que todo en la vida uno se lo tiene que ganar. Yo creo que las cosas se ganan con el trabajo duro, con el talento, con el sacrificio. Y ser joven es una característica, no es un mérito, por así decirlo, al igual que ser mujer, al igual que cualquier otra característica, que por sí solo no debe generar una diferencia. Sí, Ahora, debo de decir que muchas veces para que se produzcan nuevos espacios, la verdad es que se necesitan algún tipo de mecanismo, las cuotas, por ejemplo, sí, porque si no, las élites están tan aferradas a mantenerse ahí, no darle espacio a nadie, así es. que no se generaría el dinamismo requerido. Entonces, insisto, yo creo que las cosas hay que ganárselas, Muy bien. pero entiendo que para cambiar algunas estructuras a veces se necesitan cuotas. Así es, Ariel. Ariel, para seguir con la juventud, mira, cuando somos jóvenes, muchas veces compartimos sueños y utopías proyectadas desde nuestra imaginación para hacer un mejor país. ¿Por qué razón ese joven al llegar al poder o cualquier joven cambian esa visión? Eso sucede con muchos de los jóvenes que yo he conocido que antes de llegar al poder tienen sueños y fantasías, pero la mayoría lamentablemente como que se le olvida esa visión. Cuéntanos tus razones. Mira, te cuento, eso no solamente pasa con la juventud, pasa con mucha gente. Sí, Dice la frase popular, si quieres conocer a Mundito, dale un carguito. No, pero varias cosas. Lo primero es que cuando se llega al poder hay que tener las cosas un poco claras de qué sí, uno quiere lograr y hablarse todos los días a uno mismo. Estoy aquí por una causa, por una razón. Porque es muy fácil dejarse seducir por las tentaciones del poder, porque todo el mundo te llame jefe, porque todo el mundo te así quiere es. agradar y eso puede confundir a las personas. Y es más, te digo un caso mío en un Adelante. trabajo que yo tenía hace varios años, por prudencia no voy a decir dónde, yo estaba creciendo mucho, estaba consiguiendo muchas posiciones muy rápido, el respeto de mis colegas muy rápido, y sentía que estaba cambiando. Muy Y bien, sentía que ya no era tan tolerante, que ya no era tan humilde, que me estaba manejando distinto y que no me agradaba la persona que yo me estaba convirtiendo. ¿Y sabes qué? Renuncié del trabajo. muy Dije, bien. es hora de cambiar, este no es mi espacio. Entonces, por eso te puedo decir que muchas veces los jóvenes o no tan jóvenes llegan a ese poder y no saben administrarse, no saben que es pasajero, que eso se Así es. va
en un pestañear de ojos y que uno está ahí solamente para dar un servicio y no para llenarse uno mismo. Sí. Juan Ariel, tú tienes una nueva forma de hacer política y también tienes una buena presencia en las redes sociales. ¿Tú cómo ves la relación entre la política y el fenómeno de las redes sociales? Las redes sociales ayudan a democratizar el diálogo. Muy bien. Entonces yo creo que la política, vista desde el punto de vista de discutir las cosas que son de importancia para la ciudadanía, discutir las iniciativas, los programas que pueden traer ventaja a los ciudadanos. Entonces yo creo que las redes sociales ayudan a participar en ese diálogo y por eso los uso tanto. Si tú te fijas, como yo manejo mis redes sociales, Sí, no ataco a nadie. Yo nunca hablo en personal, nunca así es, menciono un nombre. así Yo hablo es, de ideas. Tampoco defiendo a nadie, porque yo creo que la política no puede convertirse en una guerra personal. Yo creo que debe convertirse en un diálogo, en un debate de ideas. así Y por es, eso yo siempre me concentro en ideas. Incluso a veces me toca decir, creo que el gobierno está en lo correcto, a pesar de yo estar en la oposición. Porque la política es eso, la política es conseguir lo mejor para las personas. No podemos ver la política como la forma para yo proyectarme a mí mismo, la forma para yo llegar al poder. sí, No, nosotros somos medios, no fines. Los fines son las personas. así es, Entonces, si desde la oposición yo puedo hacer una crítica, yo puedo hacer una propuesta que termine beneficiando a las personas, estoy cumpliendo con un papel político. La política no empieza con la llegada al gobierno y termina cuando uno sale del gobierno. La política es un diálogo constante para buscar las mejores formas de ayudar a la ciudadanía. así es. Juan Ariel, ¿hasta dónde tú crees que influyen las redes sociales en la simpatía política? Ayuda porque permite que las personas se puedan dar a conocer. Insisto, los partidos a veces son capturados por una élite que no quieren darle paso a los otros. Entonces las redes sociales son un mecanismo que permiten que se tenga esa visibilidad, que de otra forma quizás el partido no se la daría, que los medios de comunicación tradicionales no se lo darían. Entonces yo veo eso positivo, pero también tiene un lado negativo. También son espacios donde a veces se transmite mucho odio, donde a veces se agrede mucho a las personas, porque yo estoy viendo simplemente un usuario virtual, no estoy viendo un ser humano, al ser humano que hay detrás. Así Entonces es, yo creo que como todo en la vida, las redes sociales tienen cosas positivas y tienen cosas negativas, y lo que uno tiene que usarlas con responsabilidad. Y esa es mi meta en cada una de las cosas que hago, incluyendo cada tweet que pongo, usarlo con responsabilidad. Siempre me pregunto, ¿ese tweet que vas a poner ayudará a que alguna persona mejore? Si la respuesta es no, me lo ahorro. Bueno, excepto cuando hablo de pelota, que ahí sí, sí me gusta mucho atacar a los contrarios y defender a mi equipo. así es, Juan Ariel. Por cierto, ¿crees que las redes sociales, la audiencia de las redes sociales son proclives a la manipulación política y de los medios? Puede darse, porque las redes sociales también utilizan algoritmos Sí, para uno ver el tipo de mensaje que más me agrada y para no mostrarme mensajes que no me agradan. Entonces, muchas veces las redes sociales terminan haciendo estos guetos de personas que solamente se hablan entre ellos y no están escuchando a los demás. Y eso se termina convirtiendo en un diálogo de sordos, donde yo digo, pero nunca doy el espacio para escuchar verdaderamente al otro. Eso puede polarizar. Se ha visto el caso de varios países donde esa polarización genera tensión. Entonces, por eso insisto que cada quien cuando usa las redes sociales tiene que hacerlo con mucha responsabilidad, porque sobre todo las personas que tienen muchos seguidores tienen que saber que con eso están educando, que con eso están formando y que deben usarlo de la mejor manera. eres miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, un partido político que recientemente salió del poder, Juan Ariel, un partido que va a tener que transformarse y relanzarse para conectar de nuevo con el pueblo dominicano. ¿Cuál es tu visión y estrategia para renovar, transformar y relanzar el PLD, Juan Ariel? Primero es que yo creo que en el partido tenemos que ser más humildes, tenemos que escuchar más a las personas, tenemos que ser más accesibles. Ese modelo de liderazgo vertical que existía en el pasado, donde conforme se iba subiendo por la escalera social, económica, política,
La persona se iba haciendo más inalcanzable, más inaccesible. Eso tiene que cambiar. Ahora debemos ser cercanos, ahora debemos escuchar, conectar con los otros. Entonces, que yo creo que debo predicar con el ejemplo, es lo primero. Entonces, yo por eso intento lo más que puedo, claro, cometo muchísimos errores, pero intento ser accesible, escuchar mucho. Y por eso también insisto mucho en el partido y lo hago en los medios de comunicación, pero también lo hago a lo interno del partido, tenemos que cambiar, tenemos que escuchar, tenemos que ser cercanos. Entonces, yo diría que, digamos, casi que evangelizando con ese mensaje. Un segundo elemento que le estoy apostando mucho es a través de usar los datos para el debate público. Muy bien. No criticar por criticar, no crear una narrativa de poner al otro como el enemigo, no, traer los datos a la mesa. Y un tercer elemento que estoy prestándole mucha atención es a la formación de mis compañeros. Yo soy un fiel defensor, un fiel promotor de que el partido invierta en la formación técnica y política de nuestros jóvenes. Vivo buscando becas en las universidades, vivo pidiendo ayuda. ¿Para qué? Para que esas personas primero puedan hacer un ejercicio de diálogo político más edificado, Muy pero bien. también cuando vayan al gobierno puedan manejarse de la mejor manera posible. ¿Cuál es el papel del PLD ahora que está en oposición? Yo creo que el papel del PLD es advertir cuando las cosas no son correctas. Si tú te fijas, cuando el gobierno intentó eliminar los programas de ayuda social en diciembre de 2020, yo me opuse inmediatamente, fui muy crítico. Se sumaron algunas personas, incluyendo una premio Nobel de Economía, y eso hizo que el gobierno extendiera 4 meses los programas de ayuda social. Eso debe lograr un partido político, Sí. ser ese balance, ese contrapeso. También me opuse muy, digamos, ferozmente cuando el gobierno quiso cambiar la normativa de formación de maestros para volverlo otra vez masivo, sin calidad. Gracias a esa oposición que hicimos algunos de mi partido, de algunos medios de comunicación, se evitó eso. Entonces, ¿qué debe hacer el PLD en la oposición? Contrapeso y balance. Eso es lo que debe hacer todo partido de oposición de forma objetiva, de forma responsable y de forma respetuosa con los ciudadanos, sin mentiras, sin tergiversaciones, simplemente hablando con los datos. El gobierno actual acusa al COVID y al PLD de los problemas actuales. ¿Qué tan desiertas son esas acusaciones? Hay mucho de mentira. Por ejemplo, te puedo decir que el gobierno ha intentado vender que encontraron un país quebrado. Eso no es cierto. De hecho, si te fijas en el documento que emite el Ministerio de Hacienda cuando en septiembre de 2020 hace la emisión de bonos soberanos, Sí, habla muy bien del manejo de la economía, sí. que se estaba creciendo, que las finanzas públicas estaban en orden, que se tenía control de precios, que la pobreza iba reduciéndose. Entonces ya tú ves que a los inversionistas del extranjero hay que decirles la verdad, pero en el país hay que manejar esa tergiversación de esa mala política Muy bien. de culpar a los demás. Ahora, con el COVID sí que tienen razón en algunas cosas, obviamente ha sido un reto muy grande, pero tampoco como lo quieren poner de que es el responsable de todo. Porque cuando dicen, bueno, por el COVID es que tenemos tanta deuda, ¿no? Cuando uno ve los datos, menos del 30% de la deuda que se ha emitido ha sido para programas de salud o de ayuda social de COVID. Cuando dicen, no, por el COVID tenemos este aumento en los precios, sí, pero COVID tiene en todos los países, si no, los precios no están aumentando tanto. Entonces, yo creo que ese querer usar la excusa del COVID para todo es incorrecto y obviamente ese pretender pintar que encontraron un país en cenizas cuando llegaron es obviamente incorrecto también. El gobierno actual ha emprendido una serie de proyectos que es gobernar con fideicomisos. Tú como economista y emprendedor político, ¿puedes decirnos brevemente qué son los fideicomisos? Un serrucho. Cuando uno se junta con unos amigos y hace un serrucho y dice, todo el mundo va a poner 100 pesos, 1000 pesos para comprar pizza. Ok, Bueno, es un fideicomiso. muy ¿Qué bien, pasa? Un grupo de personas pone algo, ese algo lo pone para desarrollar una actividad muy específica, en este caso comprar una pizza, muy bien. delega en un tercero la realización de esa actividad, el que va a llamar a la pizza, el que la vaya a buscar, el que va a pagar. Eso es lo mismo un fideicomiso. El Estado, el privado, pone recursos
constituye una figura que es el fideicomiso para un objetivo único y la fiduciaria actúa como ese tesorero del grupo que es el que recolecta y el que paga, Muy bien. por decirlo de alguna manera. Y en este caso, ¿quién se llevaría los beneficios? Eso lo tiene que determinar el contrato de Muy fideicomiso, bien. como cuando pedimos una pizza y todo el mundo Sí, pone igual, pero se sabe que fulano come más y que fulanita casi no come. Y eso se habla desde el principio, señores, yo como muchísimo, así así que, es. entonces, el contrato de fideicomiso Sí, establece no solo qué pone cada quien, sino quién es el beneficiario de lo que genere ese fideicomiso. muy bien. Brevemente explícanos también en qué consiste el fideicomiso de Punta Catalina. Ese es un fideicomiso que está teniendo mucho interés a nivel nacional. Entonces, volvemos con la lógica del Sí, serrucho, ¿no? Aquí en Punta Catalina hay uno solo que está aportando para ese serrucho, que es el Estado Dominicano. muy bien. ¿Qué está aportando? En lugar de estar aportando dinero para comprar una pizza, está aportando activos. Activos en terreno, activos en una planta, en la maquinaria que tiene. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad no es comprar una pizza, sino administrar la empresa de Punta Catalina, generar electricidad. Ese es el fideicomiso de Punta Catalina. El Estado pone en manos de un tercero para que por su cuenta administre ese activo que es una planta de generación a carbón y obviamente cuando vaya generando beneficios, el contrato establecía que era el Estado Dominicano el beneficiario. Muy bien, excelente. ¿Qué pasará ahora que el fideicomiso ha sido enviado a la Comisión Económica y Social con los empresarios y la sociedad civil y entre otros actores de la República Dominicana? ¿Qué pasará con ese fideicomiso luego de terminar estas vistas públicas en el CES? Mira, lo primero es que se debe enviar el proyecto de ley de fideicomisos públicos, Sí, porque esa es la ley marco. Eso debe ser incluso antes que cualquier discusión con o Punta sea, Catalina. antes deberíamos de llevar esa ley al Pero Congreso. Muy claro, bien, claro, porque es que no podemos estar discutiendo algo sin saber cómo va a ser la ley. muy O bien. peor, querer hacer la ley para cumplir con lo que yo quiero conseguir en ese contrato en particular. Eso es muy Entonces, la cosa hay que peligroso. ponerla a un orden. Así El es. orden es, primero, la ley de fideicomisos públicos, que regula todos los fideicomisos públicos en el país. Después de eso, conociendo ya la ley, habiéndola estudiado, discutir como sociedad cómo en el marco de esa ley se debe constituir un fideicomiso llamado Fideicomiso Punta Catalina. Si es un fideicomiso, porque también pudiera ser una empresa pública. Hay muchos mecanismos para lograrlo. Entonces yo creo que el gobierno está un poco confundido en cuál es el correcto orden de hacer las cosas. Primero la ley, Sí. segundo la discusión social y tercero envío de un nuevo contrato. ¿Y cuál tú crees que sean los resultados de esa charla o ese cónclave que será en el CES? Bueno, en el CES se va a discutir mucho, yo creo, y me parece que el gobierno debe tener paciencia para escuchar a todos los sectores, para saber que cuando uno está en el gobierno, gobierna para todos, Así es. no para un grupito, y que yo tengo que escuchar los puntos de vista de las personas y los sectores, aunque no estén de acuerdo con los míos, aunque yo no los comparta. Entonces, me parece que va a ser un proceso largo y ojalá que el gobierno tenga la paciencia requerida para un verdadero proceso social. Muy bien, Juan Ariel, ya hemos llegado al final de esta interesante entrevista hablando sobre emprendimiento político, hablando sobre el papel de la juventud en la política y también esto que nos has dicho sobre lo que es el fideicomiso y el futuro del fideicomiso de Punta Catalina, un proyecto que ha sido criticado por toda la sociedad dominicana, a excepción de unos cuantos. Así que te agradecemos, Juan Ariel, por esta participación, aceptar esta participación en esta entrevista. Siempre a la orden, Samil, y de verdad que excelente espacio, así que mis felicitaciones. Muchas gracias. Abrazos.